Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando a las últimas horas pendientes de este séptimo día de guerra en Irán, mirando los últimos lanzamientos de misiles con disparos a bases de Estados Unidos. Enseguida vamos a contarles la última hora en este sentido. Vamos a mirar también al último mensaje por parte de un Donald Trump que exige una rendición incondicional de los iraníes. Dice que tiene que nombrar el próximo líder supremo de Irán, mientras que enseguida vamos a contarles la respuesta por parte de Teherán. Dice que ni siquiera es capaz de nombrar al alcalde de Nueva York. Vamos a mirar el papel de Rusia. Hoy información del Washington Post dice que ya está brindando asistencia militar, mientras que tenemos información importante de última hora en torno a China. Se prepara también para dar ayuda tanto en componentes de misiles como en dinero, en financiación. Enseguida vamos a mirar a esto, vamos a poner el foco en el papel que está jugando Europa en este conflicto y vamos a mirar a cómo afecta a los mercados. Lo escuchaban durante la última hora con el miedo, la incertidumbre en Wall Street, pero sobre todo en el día de hoy con el petróleo disparado. Enseguida vamos a mirar estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Vamos a empezar contándoles que Irán dispara sus misiles más pesados. Imágenes difundidas por la cadena estatal de televisión iraní Press TV muestran el uso de varios de los sistemas de misiles más avanzados del arsenal iraní durante la 22ª oleada de ataques lanzada por Teherán en respuesta a la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. Según el medio, en la operación Irán ha empleado el misil balístico Khorramshahr 4, uno de los proyectiles de mayor alcance y capacidad de carga del país, así como el Hibar Sehan, otro misil balístico diseñado para atacar objetivos estratégicos a larga distancia. Las imágenes también muestran el lanzamiento del misil de crucero hipersónico Fatah, presentado por Irán como uno de sus sistemas más avanzados y capaz, según autoridades iraníes, de evadir sistemas de defensa antimisiles. De acuerdo con Teherán, estos ataques forman parte de una serie de operaciones defensivas iniciadas tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra territorio iraní. Hasta el momento no ha habido confirmación independiente sobre el impacto o la eficacia de los misiles utilizados, mientras el conflicto continúa intensificándose en la región, con ataques y contraataques entre las distintas partes implicadas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaraba este viernes que no habrá acuerdo con Irán salvo una rendición incondicional. Añadía que tras la rendición del régimen actual y la elección de líderes excelentes y aceptables, Estados Unidos y sus aliados trabajarán para salvar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca. Afirmaba que Irán tendrá un gran futuro. Ayer, Donald Trump decía que el líder supremo iraní, Ali Khamenei, no debería ser sucedido por su hijo Mojtaba Khamenei, calificándolo de peso ligero y afirmando que Estados Unidos quiere a alguien que traiga armonía y paz a Irán. Mientras tanto, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní criticaba este viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Afirmaba que el mandatario estadounidense pretende decidir quién dirigirá Irán pese a no poder influir siquiera en la política local de su país. Decía Trump, ni siquiera puede nombrar al alcalde de Nueva York y quiere decidir quién va a dirigir Irán. Es lo que apuntaba el diplomático iraní en un comentario que refleja el aumento de esta tensión política entre Washington y Teherán. El funcionario añadía que las autoridades iraníes han seguido con atención la política interna de Nueva York, insinuando que los acontecimientos políticos en Estados Unidos son observados de cerca por el gobierno iraní. Las declaraciones se producen en un contexto de fuerte escalada entre ambos países, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra objetivos iraníes y aumentaran las tensiones sobre el liderazgo y el futuro liderazgo político de Irán. Teherán ha rechazado repetidamente cualquier intento de interferencia externa en sus asuntos internos. Ha advertido que va a responder a lo que considera presiones o agresiones extranjeras. Mientras tanto, el enfrentamiento entre ambos países continúa tanto en el terreno militar como en el político y, como ven, en el diplomático. Por su parte, funcionarios estadounidenses han informado a CBS News que al menos 3 drones MQ-9 Reaper de Estados Unidos han sido derribados desde el inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado sábado. Según las fuentes citadas por este medio, los aparatos todavía no han sido localizados, aunque uno de ellos habría intentado estrellarse deliberadamente en el mar frente a la costa iraní después de sufrir daños. En un incidente separado, otro dron MQ-9 habría sido derribado por fuego amigo de Qatar. Es lo que apuntan los mismos funcionarios
estadounidenses. Por ahora no se ha determinado quién fue responsable de derribar los 3 primeros drones y las autoridades militares de Estados Unidos están investigando las circunstancias de estos incidentes. El MQ-9 Reaper es uno de los drones más avanzados del arsenal estadounidense y se utiliza principalmente para misiones de vigilancia, reconocimiento y ataques de precisión, por lo que la pérdida de varios de estos sistemas refleja la intensidad de este conflicto y la creciente presión sobre los activos militares en la región. Vamos a mirar también a información importante en torno a China. Ojo con esto, informes de inteligencia de Estados Unidos sugieren que Pekín podría estar preparándose para ofrecer apoyo a Irán en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio. Según las evaluaciones citadas por fuentes estadounidenses, Pekín estaría considerando proporcionar asistencia financiera, repuestos y componentes para misiles, lo que podría ayudar a Teherán a sostener sus capacidades militares durante el enfrentamiento con Estados Unidos e Israel. No obstante, los analistas señalan que China está actuando con cautela, principalmente debido a su fuerte dependencia de las importaciones energéticas de Oriente Medio y a las preocupaciones sobre la estabilidad del estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo y de gas. Cualquier perturbación prolongada en esa zona podría afectar directamente a la seguridad energética de China, lo que explica el equilibrio que Pekín intenta mantener entre su relación estratégica con Irán y la necesidad de evitar una crisis energética global. Hasta el momento, las autoridades chinas no han confirmado públicamente ninguna asistencia militar o financiera a Irán, mientras la comunidad internacional sigue de cerca los posibles movimientos de Pekín en un conflicto que ya tiene implicaciones globales. Mientras tanto, Moscú estaría suministrando a Teherán información destinada a facilitar ataques contra tropas estadounidenses en Oriente Medio, es lo que informa el diario The Washington Post, citando a 3 funcionarios al tanto del asunto. El medio afirmaba que Rusia ha estado informando a Irán sobre la ubicación de los activos militares estadounidenses desde el inicio del conflicto este sábado. Dice literalmente que parece un esfuerzo bastante exhaustivo, es lo que declaraba supuestamente uno de los funcionarios bajo condición de anonimato. De acuerdo con este reporte, Rusia habría estado transmitiendo datos sobre la ubicación de activos militares estadounidenses desde el inicio del conflicto el pasado sábado. Uno de los funcionarios, que hablaba bajo condición de anonimato, describía este esfuerzo como bastante exhaustivo. El informe sugiere que la información proporcionada podría incluir movimientos o posicionamientos de fuerzas estadounidenses en la región, lo que permitiría a Irán planificar ataques con mayor precisión. Por su parte, la embajada de Rusia en Washington se negaba a comentar las informaciones publicadas por este periódico. Mientras tanto, miramos también de nuevo a Irán. Les contamos que habría lanzado misiles contra una base militar de Estados Unidos en Kuwait, es lo que informa la televisión estatal iraní en el marco de esta escalada militar entre Teherán, Washington e Israel. De acuerdo con este reporte, los ataques forman parte de una nueva oleada de represalias iraníes contra instalaciones militares en la región, después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. Las autoridades iraníes han advertido que las bases estadounidenses en Oriente Medio serán objetivos directos mientras continúan las operaciones militares. En las últimas semanas, Irán ha lanzado misiles y drones contra instalaciones militares en varios países del Golfo, incluidos Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Por el momento, ni el Pentágono ni tampoco el gobierno de Kuwait han confirmado oficialmente el impacto de misiles en esta base concreta. Tampoco se ha informado sobre posibles daños o víctimas. Kuwait alberga varias instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses, incluidas bases logísticas clave para operaciones militares en Oriente Medio. La escalada de ataques contra estas posiciones refleja la expansión del conflicto más allá de Irán e Israel, afectando a múltiples países de la región. Por su parte, Irán también advertía que podría ampliar sus ataques y alcanzar ciudades europeas en el caso de que las potencias del continente decidan desplegar tropas en apoyo a las operaciones militares en el Golfo Pérsico, en el marco de esta creciente escalada del conflicto regional. Según las fuentes iraníes, cualquier intervención directa de países europeos en la guerra sería considerada por Teherán como una participación activa en el conflicto y, por tanto, un objeto legítimo de represalia. Los analistas señalan que varios países europeos se encuentran dentro del alcance de los misiles balísticos iraníes, que en algunos casos superan los 2.000 kilómetros de alcance. Entre los territorios potencialmente expuestos se menciona a Grecia, a Turquía, a Rumanía, a Chipre o Italia, todos situados dentro del radio operativo de algunos de los sistemas de misiles desarrollados por parte
de Irán. La advertencia llega en un momento de máxima tensión internacional. En los últimos días, Teherán ya ha lanzado ataques contra objetivos en la región oriental del Mediterráneo, incluyendo acciones contra territorio turco y contra instalaciones en Chipre, lo que ha elevado la preocupación en varios gobiernos europeos. Aunque Irán no ha confirmado que planea atacar directamente más países europeos, las autoridades iraníes no han descartado ampliar el alcance de sus operaciones si consideran que Europa se involucra militarmente en el conflicto. Y a todo esto vamos a mirar de nuevo a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos reconocía que sus propios ciudadanos podrían enfrentar ataques de represalia en territorio nacional tras la operación militar Furia Épica, lanzada conjuntamente por Estados Unidos e Israel contra Irán. En una entrevista con la revista Time, Trump ha sido preguntado sobre si la población de Estados Unidos debería estar preocupada por posibles consecuencias del conflicto. El mandatario decía, supongo, y añadía que este tipo de riesgos siempre se tienen en cuenta en decisiones militares de este calibre. Las declaraciones se producen en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, después de los ataques contra instalaciones militares nucleares iraníes y las advertencias de represalias por parte del gobierno iraní. Analistas de seguridad señalan que en conflictos de alta intensidad los gobiernos suelen evaluar el riesgo de ataques indirectos o asimétricos, incluidos ciberataques, operaciones encubiertas o acciones de grupos aliados en el extranjero. Miramos también a la Casa Blanca. Mensajes por parte del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advertía en las últimas horas a Irán. Decía que esta guerra apenas acaba de comenzar. Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. You see, there's no shortage of American will here. We remember and honor our fallen, those 6 that we will soon welcome at Dover, who gave everything for their country in this mission. We remember them. But we remember them by rededicating ourselves even more fervently to this mission. Our commitment to our mission objectives only increases as our advantages continue to increase. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. Our capabilities, we have only just begun to fight and fight decisively. Having a chance to hear from Admiral Cooper. If you think you've seen something, just wait. The amount of combat power that's still flowing, that's still coming, that we'll be able to project over Iran is a multiples of what it currently is right now when you add up our capabilities and those of the Israeli Defense Forces. And we have no shortage of authority. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que Mojtaba Khamenei, el hijo del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, quien muy posiblemente sea el sucesor de su padre, fue una elección inaceptable. Dice que el hijo de Khamenei le resulta inaceptable. Quieren a alguien que traiga armonía y paz a Irán, pero lo que apuntaba Trump en una entrevista a Axios publicada este jueves. Decía, están perdiendo el tiempo. El hijo de Khamenei es un peso ligero. Añadía que piensa que debería desempeñar un papel directo en la selección del próximo líder de Irán, tal y como hizo con Delcy Rodríguez en Venezuela. Well, there's no expansion. Ultimately, I think the president's having a heck of a say in who runs Iran, given the ongoing operation we have. So there's no expansion in our objectives. We know exactly what we're trying to achieve. Y pendientes de los mensajes por parte de Hegseth, mirando a los mensajes por parte de Donald Trump, las líneas rojas, como por ejemplo, quién va a ser el próximo líder supremo de Irán. Parece que Mojtaba Khamenei no está en las quinielas. Nosotros vamos a contarles cómo está la situación en Oriente Medio y sobre todo estos ataques por parte de Irán, estas represalias que, como saben, están apuntando a sus países vecinos, pero también están apuntando a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio. Ayer les contábamos que un exgeneral, el coronel McGregor, decía que las bases de Estados Unidos están siendo destruidas. Vamos a contarles todas las claves en este sentido. Tenemos de nuevo a nuestro compañero Sandro Meco. ¿Qué tal, Sandro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Irán ha golpeado a Estados Unidos. Eso es un hecho. ¿Cuánto? Vamos a comprobarlo. Si miramos en estos 7 días el daño que se ha hecho de nuevo en bases estadounidenses, la radiografía que tenemos en el mapa es esta. Vamos a comenzar por países para que nos quede todo un poquito más claro. Empezamos en Qatar, porque el radar de alerta temprana ANFPS 132 habría sido impactado y dañado según el análisis de las imágenes en satélite. De Qatar
radar. Nos vamos a Jordania y otro radar también en el sistema ZAD en la base aérea de Muwak Salti habría sido impactado y aparentemente destruido según las imágenes satelitales de nuevo. Emiratos Árabes Unidos, sin duda, la región más atacada en este preciso momento. De nuevo, dos instalaciones de radar por parte de Al Rawais y Al Sader, donde hemos visto impactados varios edificios y cobertizos de vehículos y también cobertizos de almacenamiento de radar. Nos vamos a Bahrein. En Bahrein, terminales de comunicaciones satelitales o radomos del cuartel general de la Quinta Flota de Estados Unidos, tremendamente dañados. De ahí pasamos a edificios y almacenes del cuartel general, de nuevo de la Quinta Flota, que tiene su estructura absolutamente dañada y o destruida. Acabamos con Kuwait. La base aérea de Ali Al-Salem ha recibido de nuevo un impacto tremendo a nivel edificios e infraestructura. Pero es que aquí hay otra parte que aún es importante que hablemos de ella. ¿Por qué? Porque todo esto es información contrastada, pero es que el ataque de Irán podría no haber quedado simplemente ahí. Atención, volvemos de nuevo a Kuwait, porque se dice que el campamento Arfiján podría haberse reportado también daños en las instalaciones. Qatar, no únicamente los ataques que hemos visto a la derecha de sus pantallas, también habrían visto como el radar ANFPS 132 habría sido totalmente destruido. De nuevo, esto es lo que nos cuenta Irán. Últimos dos territorios, Emiratos Árabes Unidos, múltiples radares de vigilancia habrían sido totalmente destruidos. Y finalmente, en Bahrein, los centros de comando e infraestructura principal de la base habrían sido totalmente destruidos. Sergio, esto aún hay que confirmarlo porque es cierto que esto es lo que dice Irán, pero es importante señalar que ante la posible radiografía de que Irán no ha hecho daño a Estados Unidos, la imagen es totalmente contraria y es la que acabamos de mostrar a nuestros espectadores. Hemos escuchado a Hershey y a Trump que decían, bueno, pues que Irán estaba aplastado, ¿no? Estaba prácticamente desahuciado, pero bueno, pues parece que de momento también está respondiendo a los golpes. La pregunta es también cuánto va a durar, ¿no? Claro, ahí está la cosa. Por un lado está eso, está la duración y por otro también el ver cómo, al igual que con la operación Martillo de Medianoche, se afirma que Irán está totalmente destruida y luego resulta que no es así. Los datos ahora mismo nos dicen que desde luego esa no es la hipótesis. Bueno, esto hay que decir que es del Comando Central de Estados Unidos, claro. O sea que son fuentes contrastadas, no así lo que tienen a la izquierda de sus pantallas, que bueno, todavía está por confirmar porque lo dice Irán. Bueno, Sandro, muchísimas gracias por este repaso. Pendientes de las bases de Estados Unidos en una guerra que, como ven, está escalando y que también está haciendo daño a Estados Unidos, también en sus bolsillos. Les contábamos ayer este dato, 1 billón por día es lo que está gastando Estados Unidos en esta guerra, es lo que apuntaba en las últimas horas el medio The Atlantic, en un momento en el que vamos a seguir mirando precisamente a los movimientos por parte de Estados Unidos, y es que trasladó en diciembre de 2025 más de 1000 kits de bombas guiadas Paveway desde la base aérea de Osan, en Corea del Sur, hacia territorio estadounidense. Los kits convierten bombas convencionales en municiones guiadas por láser de alta precisión, ampliamente utilizadas por la Fuerza Aérea estadounidense en operaciones de bombardeo. De acuerdo con las autoridades surcoreanas, la transferencia se realizó sin una consulta previa con Seúl, lo que ha generado inquietud en el gobierno del país asiático sobre el manejo de armamento almacenado en bases militares de Estados Unidos dentro de su territorio. Las fuentes citadas por reportes recientes señalan que esas municiones podrían haber sido utilizadas posteriormente en los ataques contra objetivos en Irán, dentro de la operación militar que Estados Unidos lleva a cabo junto a Israel. El incidente ha abierto un debate en Corea del Sur sobre el grado de coordinación con Washington en el uso y traslado de armamento desplegado en bases estadounidenses, en un momento además de creciente tensión internacional. Mientras tanto, vamos a contarles que las fuerzas de defensa israelíes han informado que un búnker subterráneo situado en el centro de Teherán y asociado al difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha sido destruido durante una serie de bombardeos aéreos. Según el ejército israelí, el complejo subterráneo seguía siendo utilizado por altos funcionarios del gobierno iraní, incluso después de la muerte del líder supremo. El objetivo fue atacado durante una operación en la que participaron cerca de 50 aviones de la Fuerza Aérea israelí. Las FDI también estaban señalando que la instalación formaba parte de una red extensa subterránea situada bajo varias calles del centro de Teherán con múltiples accesos, salas de reuniones y áreas operativas que, según Israel, funcionaban como un centro de mando para el liderazgo iraní. Hasta el momento, autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la destrucción del complejo ni han ofrecido detalles sobre posibles daños o víctimas. El ataque se produce en un momento de escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, con operaciones aéreas y ataques con drones que se han intensificado en distintos puntos de la región
en los últimos días. Mientras tanto, vamos a seguir mirando a Irán. En medio de esta escalada tenemos más noticias importantes que apuntan precisamente a los próximos movimientos que está planeando Irán. En medio de esta escalada, en medio de estos ataques que también están afectando a sus países vecinos, les contábamos antes, por ejemplo, cómo están afectando también a las bases de Estados Unidos en la región, mientras Irán sigue planeando utilizar más misiles de largo alcance. Les contábamos cómo ya lanzaba el Khorramshahr 4, también se habla de los misiles Fatah, mientras Irán se prepara para emplear una nueva generación de misiles. A pesar de las oleadas de ataques, Teherán todavía no ha utilizado sus misiles más modernos. Se espera que en los próximos días adopte un nuevo estilo de ataques, utilizando misiles avanzados y menos utilizados con mayor alcance. Irán anuncia que el ciclo de producción de armamento permanece siempre activo y que el proceso de fabricación de distintos misiles se lleva a cabo de forma simultánea y continua. Las autoridades iraníes informaron en varias ocasiones sobre el lanzamiento de misiles superpesados de su arsenal. Y a todo esto, el presidente de Estados Unidos descartaba poner botas sobre el terreno. En una llamada telefónica con NBC News declaraba que no está pensando en desplegar fuerzas terrestres. Decía Trump, es una pérdida de tiempo. Lo han perdido todo, han perdido su armada, han perdido todo lo que podían perder. Así comentaba las declaraciones por parte de Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, que decía que estaban preparados para una invasión terrestre por parte de Irán. Araghchi decía que están esperando esta incursión y además decía que en esta guerra nadie gana. Este era el mensaje de Trump. Dice que el Golfo es un territorio muy peligroso. And yesterday, my administration announced decisive action to help keep down the oil prices, including offering political risk insurance for tankers transiting into the Gulf, as you know, pretty dangerous territory. Further action to reduce pressure on oil is imminent, and the oil seems to have pretty much stabilized. We had it very low, but I had to take this little detour if it's okay with everybody. Scott, it's okay with you? Scott's the one who has to put up with it. He said, you have to do this now? I said, I have to do it, Scott, right? But it's been very strong, and everybody, including Scott, everybody feels we had really no choice. They were gonna hit us if we didn't hit them, because they're crazy. And in the long term, the actions we're taking will dramatically increase the stability of the region and oil prices and stock markets and everything else. You know, we set the all. Mientras tanto, la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations, la famosa UNTO, informaba este viernes de un ataque contra un remolcador en el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo. Según el comunicado, el incidente ocurrió a unas 6 millas náuticas al norte de la costa de Omán, mientras la embarcación navegaba por el estrecho. La UNTO indicaba que recibió un aviso señalando que el barco fue alcanzado por proyectiles de origen desconocido, aunque por el momento no se han confirmado detalles sobre el tipo de armamento utilizado ni sobre posibles víctimas o daños. Las autoridades marítimas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar quién fue el responsable. El incidente se produce en medio de la creciente tensión en el Golfo Pérsico, donde en los últimos días se han registrado ataques contra buques, bases militares e infraestructuras energéticas en el contexto de esta escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel. El estrecho de Hormuz es una vía clave por la que transita cerca de 1/5 parte del petróleo comercializado en el mundo, por lo que cualquier incidente en esta zona genera preocupación inmediata en los mercados energéticos y en la seguridad marítima internacional. Y vamos a hablar también de China. Por primera vez en un largo periodo, aviones militares chinos no han entrado en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán durante 7 días consecutivos. Es lo que informa la agencia Bloomberg, según datos de monitoreo militar citados por analistas regionales. La ausencia de vuelos militares marca la pausa más prolongada registrada en las actividades aéreas del Ejército Popular de Liberación en torno a la isla, donde en los últimos años habían vuelto habituales las incursiones casi diarias de aviones de combate, bombarderos y drones. El inesperado silencio coincide con la escalada del conflicto en Oriente Medio, donde las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel han aumentado significativamente en los últimos días. La coincidencia ha generado especulación entre analistas y observadores de seguridad regional. Algunos expertos sugieren que Pekín podría estar evitando abrir un segundo foco de tensión internacional, mientras la atención global se centra en el conflicto en el Golfo. Otros consideran que esta pausa podría responder a razones operativas o estratégicas como la organización militar, ejercicios internos o ajustes en el despliegue
de fuerzas. Hasta el momento, las autoridades chinas no han ofrecido una explicación oficial sobre la ausencia de vuelos en la zona, mientras que el Ministerio de Defensa de Taiwán continúa monitoreando la situación. Mientras tanto, vamos a hablar también de Indonesia, que se va a retirar del Consejo de Paz impulsado por Donald Trump si este no beneficia a los palestinos. Es lo que declara este viernes el presidente Prabowo Subianto tras reunirse con los grupos islámicos locales. Hanif Al-Atas, activista del Frente de la Hermandad Islámica, decía en un comunicado que el presidente afirmaba que si ve que ya no hay ningún beneficio para Palestina y que no se ajusta a los intereses nacionales de Indonesia, se va a retirar. Previamente, el ministro de Exteriores de Indonesia, Suyono, también comunicaba que todas las discusiones sobre la base de la pirámide del Consejo están en suspenso, ya que toda la atención se ha centrado en la situación en Irán. Bueno, pues pendientes de estos mensajes, pendientes de esta escalada de la guerra en Oriente Medio, les contábamos esta mañana cómo Irán ponía sobre la mesa la implicación por parte de Europa, sobre todo les decíamos que hay varios líderes europeos como Macron, Starmer, Merz, Meloni, que se están empezando a posicionar del lado de Donald Trump. Irán amenazaba con atacar ciudades europeas después de los ataques a Chipre, después también de este misil lanzado en Turquía que desató las alarmas en la OTAN. Y tenemos mensaje por parte de Irán, entrevista en France 24, donde dice literalmente: la Unión Europea es un objetivo legítimo si se une a la guerra. Irán amenaza directamente a Europa, dice que va a ser un objetivo legítimo en el caso de que termine uniéndose a este conflicto, en el caso de que vuelva a ponerse del lado de Estados Unidos y de Israel. Starmer anunciaba en las últimas horas el envío de aviones de combate. Francia también permitía el uso de sus bases militares para ayudar a esta operación por parte de Estados Unidos y de Israel, esta operación Furia Épica, y ahora Irán amenaza directamente a Europa. Dice que va a ser un objetivo legítimo en el caso de que se una a la guerra. Les contábamos antes que son varios los países que estarían al alcance de estos misiles por parte de Irán. Les decíamos que sobre todo Italia, pero también varios países como Grecia, Turquía, Rumanía o Chipre estarían en el radio operativo de algunos de los sistemas de misiles desarrollados por parte de Irán. Amenaza directa de Irán a Europa se convierte en objetivo legítimo en el caso de que se una a la guerra. Pendientes de estos mensajes por parte de Irán, de esta escalada del conflicto en este séptimo día de guerra, nosotros vamos a analizarlo, como siempre, con los mejores expertos, y hoy de nuevo tenemos